Aleluya. El Señor es bueno. Qué bendición, mis amados, escuchar las cosas que Dios hace entre nosotros. Amén. Y qué bueno poderlas compartir y dejarles saber a otros de esas maravillas del Señor. Hemos estado en una serie que esta es ya la sexta ministración en este tema que se ha estado considerando, que no ha sido liviano. Es uno de esos temas que no tienen la intención sino de no solamente edificarnos, sino que podamos tener herramientas, saber qué hacer. Hay veces que la predicación se puede quedar en aspectos teóricos, en lo que puede llegar a ser, pero si no se sabe cómo aterrizamos eso al día a día, nos podemos correr el riesgo de seguir acumulando información y no necesariamente expresando y viviendo esta realidad de Cristo en nosotros. Amén. En el primer mensaje que se ministró sobre esta serie, Equipados para la Misión, la pastora Miurka estuvo hablando sobre los infiltrados. Luego el pastor Edwin trabajó la temática de programas a personas. La tercera semana el pastor Javier presentó el hecho de que no es que nosotros tengamos una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Y desde allí se desprende nuestra tarea y nuestra asignación. Luego en el cuarto mensaje yo trabajé con ustedes el tema la comunión del Hijo, el origen de la misión desde donde todo se desprende. La semana pasada el pastor Jafet nos ministró acerca de entender la misión. Y hoy, siguiendo ese orden de ideas, quiero ministrar el tema una iglesia encarnada. Diga eso conmigo, una iglesia encarnada. La palabra encarnar significa hacer visible lo que antes no se veía. Escuche bien. Hacer visible lo que antes no se veía. Así como el Padre reveló, o como Jesús reveló al Padre, la iglesia está llamada a revelar a qué se parece el reino de Dios en un lugar, en una cultura, en un tiempo específico. Esto es una verdad, mis amados, que va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Por eso Pablo se vale de dos ilustraciones para dejarnos saber la profundidad que tiene esta verdad que yo acabo de decir, que así como Jesús reveló al Padre, la iglesia tiene la misión de revelar a qué se parece en tiempo real el reino de Dios en una cultura, en un lugar y en un tiempo específico. Pablo usa dos ilustraciones. La primera es la del cuerpo y él lo presenta como un organismo vivo que crece hasta reflejar a Cristo, donde cada uno de los miembros de ese cuerpo aporta lo suyo, pero ese cuerpo solamente es sostenible a través del amor. Diga conmigo, el amor. Él lo dice de esta manera: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la segunda imagen que Pablo utiliza es la de una nueva humanidad en Cristo. Y aquí lo que Pablo hace es que él remueve lo que separaba a la humanidad e indica que se levanta una nueva identidad que es mucho mayor que el género, la cultura o el estatus social. Y él lo dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, eso es lo teórico. Eso es lo que dice el texto. Es desde allí que nosotros comenzamos a informar cómo como iglesia del Señor, como un cuerpo que se reúne semanalmente y pertenecemos a esa iglesia,
global, hacemos real eso que Pablo muestra en esas dos ilustraciones. ¿Cómo nosotros podemos seguir creciendo en Cristo, asirnos de aquel que es la cabeza, y que en medio de ese crecimiento nos estemos edificando mutuamente, sostenidos por el amor, entre los cuales no haya ningún tipo de distinción ni de separación, porque el amor es lo que nos une? Para poder responder eso, entonces tenemos que ir al origen de todo. Y el origen de todo es la reconciliación que Cristo ya consumó. Diga eso conmigo: la reconciliación que Cristo ya consumó. Lo que eso implica, mis amados, es que la cruz no es solamente el perdón de nuestros pecados. La cruz tiene que ver con un acto cósmico por el cual Dios reconcilia todas las cosas con Él y crea en Cristo una nueva humanidad. Pablo lo dice así en Efesios 2, 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo, matando en ella las enemistades. Note bien que la reconciliación de Cristo ya está consumada. Y ese verso nos ayuda a entender tres verdades poderosas que sostienen lo que es la práctica, a qué se parece una iglesia encarnada. Primero, la reconciliación es un hecho consumado. Eso implica que no empezamos buscando unidad por el esfuerzo humano. Partimos desde una obra terminada. Por eso es que en el nuevo pacto usted y yo no estamos buscando fabricar la paz. Nos llama a caminar y a vivir en paz. Escuche bien. Este asunto de que yo voy a trabajar por la unidad de la gente es noble. Pero si no hay una reconciliación primero en Cristo, nos desgastamos, mi amado hermano, porque no es un asunto que usted y yo podemos producir. Es un asunto que tenemos que entender que ya está resuelto en la cruz y usted y yo somos llamados a vivirlo. Por eso es que la Biblia dice que Él es nuestra paz. Note bien, no dice que será nuestra paz. No dice que probablemente Él pueda llegar a convertirse en nuestra paz. No dice que nosotros debemos de hacer cosas para llegar a esa paz. Lo que nos dice es que Él ya es. Diga conmigo, ya es. Diga, Cristo es mi paz. Por lo tanto, la iglesia encarnada no es un proyecto de relaciones públicas. Es la manifestación histórica de una realidad que ya para nosotros debe de haberse hecho una vivencia. ¿Y cuál es? Que Cristo ha quitado la enemistad. Escuche bien. Cristo ha quitado. No que quitará. No que probablemente, si la humanidad hace algo más, Él la quitará. Eso no es lo que dice. Dice que ya Él ha reconciliado de los dos pueblos, ha hecho uno. Por lo tanto, es una reconciliación consumada. Pero la segunda verdad es que es una reconciliación vertical y horizontal. Vertical porque la reconciliación nos regresó a Dios como hijos y nos libra de condenación. Yo estoy hablando ante una gente hoy que no se parecen a nadie más en el planeta Tierra. Yo estoy hablando ante gente hoy que está en paz con Dios y tienen la paz de Dios. Quizás alguno dice, si usted supiera como yo estoy de ansioso por dentro. Yo no estoy hablando de qué tú sientes hoy. Yo estoy hablando de lo que Dios dice que ha hecho con nosotros ya en Cristo. Y yo estoy en la paz de Dios. ¿Por qué? Porque he sido reconciliado con Él. He sido recuperado para Dios. Y puedo manifestar esa reconciliación.
Por lo tanto, la reconciliación es vertical, pero también es horizontal. ¿Por qué? Porque derribó todo aquello que nos hacía enemigos entre nosotros. Escuche bien. El pecado no solamente quebrantó la unión del hombre con Dios. El pecado quebrantó la familia humana. El pecado separó la humanidad. El pecado puso en enemistad al hombre y a la mujer, al hombre y la creación, a la creación y el ser humano. El pecado distorsionó todo el diseño original. El pecado trajo mis amados, un deterioro sobre la humanidad que lo lleva hasta el estado de la muerte. Por eso es que el evangelio no termina con yo y Dios estamos bien. Cuando tú vienes a Cristo, no es tú y Dios. Él te ha tomado ahora y te ha sembrado en un cuerpo. Te ha dado hermanos de la misma familia. Ahora tienes un Padre celestial. Tú no eres un creyente viviendo en una cueva por allá metido con que tú y Dios está bien. No, ahora todos los que hemos nacido de Dios podemos decir que somos parte de la misma familia de Dios en la tierra. Por lo tanto, el evangelio me coloca en un cuerpo. Escuche bien. Me coloca en un cuerpo. Me da hermanos que no escogí. ¿Usted los escogió? ¿Escogió los que tiene de carne? Tampoco los espirituales se escogen. Nos metió en una familia. Nos dio hermanos. Pero en esa familia también nos asigna una mesa para que compartamos el pan, nuestra historia y nuestro destino en Dios. Por lo tanto, la reconciliación no solamente es un acto consumado, no solamente es vertical y horizontal. La reconciliación también crea una nueva identidad en Cristo. Note como dice el apóstol Pablo, un solo y nuevo hombre. Y eso no habla de uniformidad, sino de una humanidad reconfigurada en Cristo, donde ahora las diferencias no se borran, pero se redimen. Por lo tanto, mi cultura no es mi Señor, mi clase social no es lo que dicta mi valor, mi pasado no es lo que define mi futuro, lo que yo creo no es lo que me separa de usted. Ahora estamos unidos por algo más profundo que mi cultura, que mi creencia, que mi tradición, que lo que a mí me parece que debe ser. Ahora somos unidos por la sangre de Cristo el Señor. Por lo tanto, en Cristo mi identidad primaria cambia todas las otras identidades. Escuche bien. En Cristo mi identidad primaria, yo soy primero hijo de Dios y después puertorriqueño. Yo sé que los amenes van a ir, ustedes van a ir ahorita que llegan a los tobillos. Usted verá. Vamos a ver si logra mantenerlo allí. Yo soy primero hijo del reino antes que ciudadano americano. La identidad espiritual sobrecoge, absorbe, abraza completamente. Es irrelevante de qué cultura tú vienes. Lo que yo quiero saber es si pertenecemos a la misma familia espiritual. Es irrelevante si tú vienes con dinero o vienes pelado. Lo que yo quiero saber es si tú has conocido a aquel que tiene toda la riqueza en Cristo el Señor. Mi identidad primaria no es lo de esta tierra.
Mi identidad primaria no me la da mi cuenta de banco. Mi identidad primaria no me la da nada de lo que el hombre pueda producir aquí en la tierra. Mi identidad espiritual es lo que le da ahora orden a todo lo demás. No lo elimina, no lo quita, no lo cancela, pero lo pone en el orden correcto. Jamás puede ser más importante que lo que Cristo ha hecho en su obra consumada. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas 3:28. No dice que ya no existe hombre y mujer. Eso no es lo que le está diciendo. Él no dice que ya no hay judío y griego. Él lo que dice es que ninguno de esos marcadores, ninguna de esas separaciones terrenales, ninguna clase etnia, ninguna clase social, ninguna clase es lo que tiene potestad para dividir al cuerpo de Cristo y poner a la humanidad los más importantes y los menos importantes. Ahora para Pablo es una nueva humanidad reconciliada en Cristo el Señor, para que se pueda manifestar en la tierra el reino de nuestro amado Señor y Salvador. Por lo tanto, mis amados, la reconciliación se tiene que encarnar. La reconciliación no es un sentimiento. No es que yo me siento reconciliado. La reconciliación es una acción. Es hábitos comunitarios. Por eso la confesión y el perdón son prácticas de la reconciliación. La mesa del Señor no es, mi amado, que usted venga y tome la hostia y participe de ella. La mesa del Señor es que nos sentamos sin clase, sin cultura, a comer una comida para celebrar que hay un reino de Dios en la tierra que no está mirando el estatus social de nadie, ni lo que esa persona hizo o dejó de hacer. Ahora somos una sola familia en Cristo el Señor. Es allí donde el reino, mis amados, nos da esa mesa para que practiquemos la reconciliación. Cuando la hospitalidad con el diferente es práctica de reconciliación. Cuando la disciplina espiritual de escuchar a otros antes de juzgarlo, antes de defendernos, es práctica de reconciliación. Cuando estas prácticas faltan, mis amados, la teología de la reconciliación se queda en el papel, pero no se encarna en la iglesia. Hablamos de que somos una iglesia presente, pero a veces estamos más lejos de lo que nos imaginamos. Por lo tanto, la reconciliación exige que identifiquemos las cosas por nombre. Pablo lo identificó: la pared intermedia de separación. Note bien, la pared ¿qué? Intermedia de separación. En aquel tiempo eran judíos y gentiles. Pero ¿qué nos separa hoy? ¿Qué nos divide hoy? ¿Qué fue lo que Cristo reconcilió que el hombre volvió a dividir? Bueno, allí es donde están los prejuicios, los resentimientos, la indiferencia, el tribalismo político, el elitismo espiritual, el racismo, el clasismo y el favoritismo ministerial. Todas son paredes de división. Escuche bien. Todas son paredes de división. El prejuicio, el resentimiento, la indiferencia, el tribalismo político, el elitismo espiritual, el racismo, el clasismo y el favoritismo ministerial ha separado la humanidad, mis amados, de una manera más profunda de lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, encarnar el reino implica admitir dónde hemos levantado muros en la congregación, pero también en la ciudad. No podemos derribar lo que no estamos dispuestos a nombrar, lo que no estamos dispuestos a identificar. Y tercero, la reconciliación requiere una espiritualidad cruciforme. En otras palabras, la pared se derriba en la cruz. ¿La pared se derriba dónde? En la cruz. Y eso significa que la paz cuesta. Fácil es estar peleado.
Difícil es vivir en paz. Fácil es uno para cada lado, se acostó por la noche y no se hablan por 5 días. Difícil sentarse a encontrar la paz. Fácil es irme de la iglesia porque alguien me lastimó. Difícil sentarnos para reconciliar esta falta. Fácil es criticar a otro porque no está de acuerdo conmigo. Difícil tratar de entenderlo porque piensa diferente. La paz cuesta. Costó tanto para Dios que costó la sangre de su Hijo, y nos costará a nosotros también, mis amados hermanos, renunciar al orgullo, al derecho de tener la razón, a la venganza elegante de ignorar a otros porque no son como yo. Nos va a costar comodidad. Nos va a costar tener que aprender a escuchar. Por eso la iglesia encarnada decide perder para que Cristo sea el que gane en nosotros. La iglesia decide, prefiere mejor ser un puente que un mirador. Decide ser un conector, prefiere ser mesa larga que trinchera pequeña. Es mejor, mis amados hermanos, vivir por los códigos del reino que por los códigos de una humanidad caída. La reconciliación se prueba en la mesa, no en las redes sociales. La señal de una comunidad reconciliada no son cultos gloriosos. Escucha bien. La señal de una iglesia poderosa no es que nos estén diciendo los números de seguro social y los nombres de los nenes que no están. La señal de una iglesia poderosa, de una iglesia reconciliada, no es lo que nuestros ojos, mis amados, naturales quisieran ver. Es sentarnos con otros a comer, con el pobre, con el rico, con el joven, con el mayor, con el nativo, con el inmigrante, con gente de historia limpia y gente que no tiene buena historia. Eso es lo que nos distinguiría. Por eso en Hechos 2, el partimiento del pan estaba acompañado de las oraciones. Usted no puede orar bien por quien no está dispuesto a cenar. Eso es hipocresía. Usted no puede decir que estamos orando por los perdidos, pero cuando el perdido está en una posición para que usted lo escuche, no quiere hablar con él. No puede ser, porque ellos hacían oraciones pero partían el pan juntos, mi amado. La única forma de una iglesia reconciliada es que podamos decir: mi Señor, aquí estamos para ser un puente en este momento de la historia, no mirar de lejos lo que está sucediendo. Por eso la reconciliación libera la misión de la iglesia. Una iglesia dividida vive agotada en sí misma. Una iglesia dividida, mis amados, no tiene energía espiritual. Una iglesia dividida, peleándose los unos a los otros por lo que tú crees, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que aquel otro dijo. Esa no es la iglesia del Señor. Nuestro común denominador no es lo que nosotros creemos, es lo que Dios ha dicho en la persona de su Hijo. Y cuando usted y yo lo encontramos allí a Él, vamos a soportarnos, a amarnos, a mirarnos como hermanos en la fe. Qué triste lo que está pasando con la iglesia hoy. Qué triste ver pastores que parecen más activistas políticos que hombres de Dios anunciando el evangelio de Cristo. Qué triste, mi amado. La reconciliación es lo que libera la misión de la iglesia. Una iglesia reconciliada es una iglesia que está disponible para ser usada por Dios. Por eso, cuando el cuerpo está articulado en amor, las manos quedan libres para servir. Los pies quedan libres para ir. La paz interna espiritual se hace una realidad. Imagínense que ustedes aquí estuviéramos, y esto no es para la iglesia en general, saldrá para la iglesia por los medios, pero esto es para nosotros aquí primero. No le estoy diciendo amén porque sabe de un problema en otra congregación. ¿Ah? No, aquí. Imagínense que aquí entre nosotros, entre estos 2 o 3 que somos, nuestras diferencias nos separen.
Nuestras ideologías nos separen. Imagínense que entre nosotros los pastores tengamos que estar reconciliando familia porque este votó por este y el otro por el otro, y este no cree este y el otro no lo cree el otro. Mis amados, eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor encuentra su factor común en Cristo el Señor. Escucha bien, la reconciliación es un proceso, no es un evento. Nadie podrá orar por nosotros para que esto que yo acabo de decir en estos primeros 20 minutos se haga una realidad. No hay apóstol ungido. No hay padre espiritual tan poderoso que nos ponga la mano encima y todo esto se haga una realidad. Esto es un proceso. Esto no es un evento. Por eso es que el texto dice: recibe, presente continuo, recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento. Esto se puede llenar aquí de gente y nunca haber crecido. Escuche bien. Esto puede estar reventado, la gente haciendo fila atrás. Los carros tendremos que tener hasta guardias allá de tantos que vendrían. Y aquí dentro, enanos. Porque cada cual viene a buscar lo suyo. Cada cual viene a que me den mi parte, lo que a mí me gusta. Uy, el pastor dijo algo que a mí hoy no me gustó, pero te confrontó en la médula, en lo más profundo, que tú sabes de que no es de Dios eso que estás haciendo, estás compartiendo. Pero como la gente hoy lo que está buscando es que me digan lo que me gusta, lo que me pasen la mano, que me digan algo que me haga sentir que voy a tener éxito. No, mi amado hermano, hay veces que tú vas a salir de reuniones que vas a decir: Dios mío, estoy molesto hasta la fibra porque me creí la mentira que estaba viviendo, pero ahora me doy cuenta. Eso se llama arrepentimiento. Cuando soy confrontado con una verdad de Dios y estoy dispuesto a decir: no sea yo, sino sé tú, Señor, en nosotros. La reconciliación, mis amados, es un proceso. Y en ese proceso se necesita continuidad. Habrá retrocesos, habrá conversaciones difíciles, habrá heridas que se abren, habrá problemas que renacen, habrá situaciones que incomodan. Por eso no puedes confundir conflicto con fracaso. ¿Sabes por qué? Porque a veces en el conflicto, a veces lo mejor que le pudo haber pasado a tu matrimonio no es que siempre todo estuvo en paz, es que vino una temporada donde si no se sientan y arreglan, no había nada ni nadie que los pudiera salvar. Pero aquel conflicto fue que el quirófano donde Dios pudo meter por allí ese bisturí para separar lo que no es de lo que es. Es allí, mis amados, donde necesitamos entender estas verdades. La iglesia es un puente. Mire lo hermoso de los puentes. Los puentes no compiten con las orillas. Usted nunca ve un puente decir: miserable orilla. No, el puente, ¿qué es lo que hace? El puente conecta. El puente soporta peso que nadie ve, que usted no tiene que cargar, que usted no tiene que llevar. El puente resuelve distancias que nadie celebra. Distancias que hubieran tomado días, el puente las resuelve en 1 hora. Y usted llegó hasta allí. Así es que opera la reconciliación en la iglesia. Por eso Dios nos llama a ser puentes en nuestra familia, puentes en el equipo de servicio de la iglesia, puentes en la comunidad, puentes en el mundo empresarial, puentes en el mundo de la política, puentes en el mundo de la educación. Dios nos llama a ser puentes entre generaciones, mis amados, entre culturas y en la congregación. El puente no se construye con ideas bonitas. Se levantan con acero y concreto. Y ese acero y concreto en el reino se llama la verdad y la justicia. La iglesia también es como una mesa, porque allí es que aprendemos, hermanos, a escuchar. ¿Usted no se ha sentado en la mesa de alguien algún día y solo uno es el que habla? Qué incómodo, ¿verdad? Y uno dice: ¿para qué yo estoy aquí sentado?
A nadie más le importa a nadie más. Cada cual diciendo, o más bien alguien controlando toda la conversación. Esa no es la iglesia. La iglesia tiene que aprender a escuchar. La iglesia tiene que poder saber por qué el otro está haciendo y diciendo lo que está diciendo. La iglesia tiene que aprender a tener un oído, mis amados, donde en la mesa se nos enseña dignidad sin discursos. ¿Por qué? Porque las mesas sientan a todo el mundo en el mismo nivel. Nadie es mayor que nadie. Nadie es más importante que nadie. Por eso el evangelio es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque el evangelio se vive, mis amados, en la mesa, se vive en el café, el evangelio se vive en la cafetería, el evangelio se vive compartiendo el alimento, el evangelio se vive no solamente aquí el domingo con una predicación, 4 cánticos rápidos y 2 lentos, no, el evangelio se vive día a día en el trabajo, el evangelio se vive como nos decía Mari, oyendo allí, ella llorando y arreglándole las uñas a su clienta, pero ella sintiendo el dolor que alguien está sintiendo, porque está viviendo el dolor de una enfermedad en un ser que está esperando en este mundo. El evangelio se vive cuando usted va a ese hospital y ve a esa persona y extiende una oración para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten allí también. Así se vive el evangelio. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pared yo estoy dispuesto a derribar por obediencia a Cristo? ¿Qué pared estoy dispuesto a derribar? ¿Qué conversación pospuesta debería de estar teniendo? ¿A quién debería de invitar para escucharle? Para saber por qué piensa diferente. Escuchar cómo se siente. ¿Qué hábito desarrollaré? ¿Voy a seguir disparando sin pensar a qué reino pertenezco? Como iglesia, mis amados, ¿qué paredes tenemos que identificar para colaborar en la paz de esta ciudad? ¿Qué paredes tenemos que identificar? Porque si este evangelio es cierto y esto es amén para todo lo que Dios ha hecho, entonces tenemos que aceptar que el evangelio elimina las categorías que nos separan. El evangelio las remueve completa. En el tiempo de Pablo eran los judíos y gentiles. Había desprecio religioso y cultural. Era entre esclavos y libres. Había desigualdad económica y social. Era entre hombres y mujeres, donde había un marcado sistema patriarcal. Pero qué impresionante, mis amados, la reconfiguración de Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, de lo que es la humanidad reconciliada. Ahora el esclavo y el amo se llaman hermanos. Ahora en Cristo el hombre y la mujer son co-iguales delante de Dios. Ahora no hay competencia en quién es primero ni quién es segundo. Ahora en Cristo el griego incircunciso tiene la misma herencia que el judío circuncidado. Yo no sé si a usted le agrada saber, mi amado hermano, que este evangelio es poderoso. Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no es que usted se cae y se levanta igual. Eso no es lo que es. El evangelio es poderoso por esto. Porque esto solo lo puede hacer el evangelio. Esto solo lo puede hacer. El evangelio es la única fe que promueve amor por sus enemigos. Escuche, nosotros no estamos buscando matar a nadie que nos ha hecho daño. Por lo menos no quisiéramos, ganas nos dan. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Pero en lo más profundo de nuestro ser va a haber una voz que nos diga: ese no eres tú. Esa no es tu naturaleza. Esas no son tus actitudes. Ese es el viejo hombre que fue crucificado y les estás dando permiso para que tenga expresión por lo que otro te hizo. Por lo tanto, es allí, mis amados hermanos, donde en un mundo tan marcado por divisiones,
raciales, políticas, económicas, generacionales. La iglesia encarna estas diferencias. La iglesia hace real estas diferencias. La iglesia las identifica, no las ignora, pero tampoco las convierte en divisiones. Decir que no estamos divididos, mis amados hermanos, es ignorancia. Decir que no hay separación es ignorancia. Decir que no hay conflicto es ignorancia. Pero no las vamos a convertir, mis amados, en divisiones. Porque esta es nuestra oportunidad de poder manifestar primeramente quiénes somos en Cristo el Señor. Y todo lo demás tendrá su lugar. Por eso es que el amor maduro elimina las barreras. Escuche bien. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por lo tanto, la perfección aquí no es impecabilidad religiosa, sino madurez en el amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Padre hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Trate de procesar esa. Gente que no está de acuerdo con nosotros los queremos matar. Y el Padre hace que el sol salga sobre los buenos y sobre los malos. Por lo tanto, la iglesia encarna ese reino. ¿Cómo? Reflejando un amor que no clasifica a las personas por su pasado, por su nivel económico, por su trasfondo cultural. Eso significa que en la iglesia no hay lugar de favoritismo. Aquí nadie es más importante que nadie. Aquí los pastores no son más importantes que usted. Aquí ningún predicador es más importante que ningún otro. Hasta el más humilde miembro que no sepa leer, delante de Dios nos paramos ante cara descubierta, porque somos la familia reconciliada con Dios. Eso no significa que no tenemos asignaciones, que no honramos el oficio, que no diferimos por causa del bienestar. Sí nos conduce a lo del reino. Yo no tengo que obedecer a los pastores si nos dirigen fuera de Cristo. Me puedo levantar lo más bien y irme y congregarme en un lugar donde Cristo sea la razón de mi servicio. Por lo tanto, lo que yo digo, lo que ellos dicen, lo que dicen los pastores aquí, usted lo tiene que escudriñar, porque usted no vino aquí sin entendimiento espiritual. Nosotros le estamos ayudando a ¿qué? A crecer en entendimiento espiritual. Usted va a tener su propio oído, su propio criterio, su propio juicio. Usted va a desarrollar la capacidad espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos con usted 24/7. Por lo tanto, este ratito que tenemos aquí de 1 hora y media, mis amados hermanos, tenemos que sacarle el máximo. ¿Por qué? Porque a lo que usted y yo vamos cuando esto se acabe y salgamos allá afuera es una jungla perdida, mis amados hermanos. Y es allí donde necesitamos saber que la iglesia no hace favoritismo. Nota lo que dice Santiago 2:9: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Cometéis pecado. ¿Sabes cuántas veces yo he estado en un lugar, la persona no ha identificado y me trata como Juan del pueblo, como cualquiera? De repente se da cuenta: ay, pastor, disculpe. Y al que viene, que quizás nunca lo conoció. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo nosotros caminamos por esta tierra? ¿Cómo nosotros vivimos el día? Ese es el evangelio. Ahí es que se encarna esto, mis amados. En la familia de Dios es donde caben todos los que vienen. Todos los que vienen caben a la familia de Dios. Todos los perdidos, todos los perversos, todos los homicidas, todos los que vienen en pecado, que lleguen a la familia de Dios, porque su problema no es el partido, su problema no es su estatus económico, su problema es un asunto de muerte espiritual, y solo Cristo puede resolver el problema de la humanidad del hombre. Solo Cristo.
Mis amados, estamos en una nación donde estamos divididos profundamente. Las líneas políticas se han convertido en trincheras. Se demoniza al que piensa distinto. Y lamentablemente, la iglesia ha importado ese espíritu de división a ellos. Yo he escuchado pastores decir que si usted es del partido que él no es, esa no es su iglesia. Cierre ese chinchorro, hermano. Eso no es la iglesia del Señor. Cierre ese chinchorro, váyase a vender pincho en la esquina. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo no se identifica por republicanos, demócratas, libertarios, PNP, conservadores, libertinos. La iglesia del Señor no se identifica por etiquetas del mundo. Por lo tanto, hay una división que no podemos ignorar. Y el reino tiene valores claros. Entienda esto. Pero algunos se definen más como conservadores o liberales que como hijos del reino. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Ahí es donde está cuando la identidad política se levanta más fuerte que la identidad en Cristo. Escucha bien. La pregunta no es si debemos tener opinión sobre los asuntos sociales, económicos o morales. Seguro que sí. La iglesia no vive en una burbuja. La iglesia no vive desconectada de la realidad. Pero la pregunta no es si participamos o no, si nos quedamos callados o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es desde dónde lo hacemos. ¿Desde qué plataforma lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer desde la lógica e ideología de un partido o lo voy a hacer desde la lógica y los valores del reino de Dios? Porque el reino no cabe en ninguna agenda política. Escuche lo que dijo Jesús. Mi reino no es. ¿Mi reino qué? No es de este mundo. Eso significa que ninguna plataforma humana puede representar plenamente el gobierno de Dios. Por lo tanto, habrán temas donde coincidimos. Habrán temas donde no coincidimos. Habrán temas donde hay discrepancia. Pero nuestra lealtad última no es a la derecha ni a la izquierda. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el error de la iglesia es cuando confunde el reino con un proyecto político. Mis amados, si usted no entiende esto a esta altura del juego, los partidos políticos buscan poder. El reino de los cielos busca servir. Servir. Los partidos cambian cada 4 años, pero el reino permanece para siempre. Y es desde el reino, mis amados, que denunciamos lo que contradice los valores de Dios. Eso no significa que nos quedamos callados. Eso no significa que no tenemos algo que decir. El reino tiene valores claros: la vida, la justicia, la verdad, la dignidad del ser humano, la santidad de la familia, la misericordia, el pobre y el inmigrante. Cualquier política, sea de izquierda o de derecha, que contradiga los valores del reino de Dios, la iglesia tiene que ser una voz profética contra eso. Pero una cosa es ser una voz profética partiendo desde el reino, y una cosa es estar escupiendo mis opiniones a costa de lastimar a otros hermanos en la fe. Esa es la diferencia. Mire lo que dijo Amós: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La iglesia sigue siendo la voz profética, hermanos. La iglesia es la que tiene la justicia, la verdad, la misericordia, mis amados. El reino nunca nos llamó a demonizar al otro. Nunca nos llamó, mis amados, a violarle la dignidad a otro ser humano. El problema de la gente no es que liberal o conservador. El problema de la gente es que sin Cristo son reos de muerte eterna, mis amados. Y la iglesia no se puede abanderar con aquello que solamente Cristo puede hacer.
Es allí, mis amados, aunque rechacemos ideas contrarias al reino, y lo tenemos que hacer, no podemos deshumanizar a las personas que las sostienen. El evangelio nunca nos ha llamado a llamar enemigos de Dios a quien vota distinto a usted. Escucha bien, nunca. Solo han sembrado los políticos ¿cómo se llama? En la sangre de la nación. Nunca. El evangelio nos llama. ¿Cómo vamos a llamar enemigos de Dios para luego orar por ellos? Cuando ya Dios entregó su vida por ellos. Y le deberíamos de demostrar ese amor que todo lo puede. Pablo lo dijo claro, nuestra lucha, señores, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Mis amados, el problema no es la gente, es el sistema de mentira que gobierna a esta generación. Y eso, mis amados, nos ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos caminando por ahí ciegos creyendo, ay sí, todo está bien, ven, siéntate. No. Vamos a diferir, pero vamos a diferir en otro espíritu, vamos a diferir en otra actitud, vamos a diferir en otro nombre, vamos a diferir de otra manera. ¿Por qué? Porque necesitamos ser puentes. ¿Dónde vamos a llegar si la iglesia no es la que responde hoy? Una iglesia encarnada no se alinea con facciones, se alinea con Cristo. Y eso no significa que no tengamos convicciones claras. Significa que no permitimos que esas convicciones nos lleven a odiar, a dividir o a despreciar. Somos llamados a ser sal y luz, no megáfonos de los políticos. Escuche bien. Hace 2 semanas la trágica muerte de un hombre de 31 años, un hermano en la fe. Hermano, trágico. Ver lo que está sucediendo hoy en las facciones políticas de extremas. Pero hacía 3 meses había sucedido un crimen tan violento como eso delante de una niña con sus 2 padres delante. ¿Quién valía más? ¿Quién tenía más dignidad que otro? ¿Por quién murió Cristo? Por unos nada más. Estamos, mis amados, en polos opuestos. Esa no es la iglesia del Señor. Y esto nos van a llamar, es que estos son progresivos, o son livianitos, o es que no tienen convicciones. A mí me pueden decir lo que me digan, pero la aprobación que yo busco no es la que alguien me pueda dar aquí abajo. Yo quiero poder decir, Señor, en lo que logré entender con todas mis fallas y dificultades, traté de amar al que se me hacía imposible. Traté de sentarme a entender por qué caen en esa condición de vida. Traté de presentarle con mi vida, testimonio y mis palabras que tú puedes ser la solución a su homosexualismo, que tú puedes cambiar la vida de la prostituta, que no son es que porque son pobres están allí y ahora tenemos que despreciarlos. No, que cuando me los encuentre los pueda mirar con compasión y que tú me puedas permitir, Señor, mirar la humanidad como tú la miraste y poder verla, una humanidad que te necesita desesperadamente. No quiero participar de esa miseria. El reino se ve en el amor. Y el amor no es un sentimiento. En el nuevo pacto, el amor es la esencia del carácter de Dios en nosotros. Oh, en el nuevo pacto el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. ¿Ha sido qué? Derramado. Juan dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. Y el cómo yo os he amado es la clave. No es como yo lo quiero amar. Ahí es donde está el proceso, ahí es donde está la dificultad. Ahí es que es donde está el conflicto. ¿Por qué? Porque hay gente que no es fácil de amar, hermanos. ¿Sí o no? Hay gente que son como un caillo, no se los traga.
complicados, mano. Uno trata, ¿sí o no? Pero siempre está esa intención. Señor, si esto es parte del perfeccionamiento, ayúdame. Enséñame a vivir en tu amor. Enséñame a no devolver mal por mal. Enséñame a no devolver maldición por maldición. Enseña que cuando me critiquen injustamente, tener una palabra que los dirija a ti. Enséñame, Señor, porque el reino se ve en el amor. En el mundo el amor es selectivo, hermanos. El amor escoge. Por eso amar es escuchar antes de juzgar. Es abrir la casa al que siempre está solo. Es perdonar cuando la herida todavía duele. Amor en el reino, mis amados. Cada vez que nos amamos de esta manera, el reino de Dios se ve. El reino de Dios se ve. El reino de Dios se ve en la justicia. El reino de Dios, mis amados, no es venganza ni castigo. Es restauración. Es tratar con cada persona como alguien creado a la imagen de Dios. Significa defender al débil, levantar al caído, dignificar al marginado. El profeta Miqueas lo dijo de esta manera: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte andando en tu Dios. Por eso la iglesia encarnada no puede cerrar los ojos ante la injusticia. No podemos cantar de la gracia el domingo y permanecer indiferentes el lunes. Es incongruente. Ser una iglesia encarnada es levantar la voz por los que no la tienen y extender la mano a los que han sido olvidados. El reino se ve también en el servicio. Jesús lo dijo: yo no vine a ser servido. Yo vine para servir. Por lo tanto, el servicio en el reino no es un código opcional. No, eso no es. A ver si tengo tiempo, buscar allí un ratito, porque me gusta. O sea, a mí me gusta pasarle chévere con los hermanos, ellos son cool. Chévere, y me siento happy cuando hago algo para Dios. Pero eso lo hace el Club de Leones. ¿Me estoy explicando? Si esa es nuestra motivación por servir. Servir en el reino no es opcional, es el ADN del reino. Yo quiero que esto, mis amados, se nos grabe. El ADN del reino es servicio. Es cada vez que sirves, ya sea en tu casa, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, en el negocio, en el ministerio, donde quiera que tú trabajas, estás mostrando cómo es que Dios gobierna. El reino se ve cuando alguien sacrifica su comodidad para suplir la necesidad del otro. Eso es reino. Cuando alguien prepara una comida para una familia en necesidad. Qué lindo cuando a veces pasan por los chats: fulano de tal está en una necesidad. Eso es más que un acto de bondad, hermano. Eso es una naturaleza de reino. Que nunca perdamos eso. Que los de la familia de la fe son los primeros que deben de recurrir cuando hay un hermano en necesidad. Somos los primeros que estamos pendientes. Allí uno no va. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees lo mismo que yo? ¿A ti te parece esto? ¿Qué te pareció aquello? Eso es irrelevante. Lo que estamos viendo es: aquí hay un hermano y una hermana que tiene una necesidad, que necesita atención. Eso es reino. Cuando alguien dice que sí para trabajar con un joven, cuando alguien le ofrece transporte a un vecino que tiene problemas con su auto, eso es reino. El reino es servicio. Y por último, el reino se ve también en la generosidad.
La esencia del reino es que Dios lo dio todo. Escuche bien. De tal manera amó Dios. De tal manera que amó Dios. Por lo tanto, el dar, el amor verdadero siempre se traduce en el dar. Y tranquilo que yo no voy a acabar pidiéndole una ofrenda. Tranquilo. Ya en esta iglesia cruzamos ese umbral. Usted puede estar seguro que yo nunca le manipularé un mensaje para sacarle una ofrenda. Pero no lo podemos ignorar. El dar es la muestra máxima del amor de Dios. Pero no es solo dinero. Es tiempo, esfuerzo, bienes, recursos, conocimiento, entendimiento. Es de lo que tienes, de lo que has logrado, de lo que has alcanzado. Es compartir con otros para que pueda. Es abrir tu vida y decir, yo siempre estoy buscando a quien bendecir. Yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor, porque la generosidad no se limita a dinero. La generosidad tiene que ver con talentos, tiempo, palabras de aliento, brazos, abrazos, la visita, el apretón, el cómo estás, el cómo te sientes, cómo van las cosas, superaste aquella situación. El dar tiene que ver con todo eso. Por eso es que lo hacemos con alegría. Con alegría. Por lo tanto, una iglesia encarnada, hermanos, es complicado. Es complicado. Estamos dando pasitos pininos ahí. Chiquititos, pero ahí vamos. Nos falta. Entre nosotros, que nunca perdamos la unidad de la fe. Solícitos en guardarla. Que no escuchemos nunca que en esta congregación por diferencias políticas hay separación. Hay división. Que nunca escuchemos que la postura de nadie maltrató la dignidad del otro. Porque somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. No somos una extensión de nadie en la tierra, sino de Cristo. Somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando usted se dirija por las redes, diríjase con respeto. Cuando usted vaya a diferir con alguien, no le falte la dignidad a otro ser humano. Cuando usted vaya a corregir, hágalo desde una postura de amor, no de coraje. Porque esta última vez que vi, nada que se hace con deseos de hacer daño ha terminado bien. Y nuestra motivación, más que ganar el argumento, es dejar que otros puedan ver a Cristo en nosotros, aun cuando no estamos de acuerdo. Si eso lo logramos, nos podrán decir muchas cosas, pero nunca nos podrán decir que le fallamos a Dios ahí. Por lo tanto, mis amados, estamos viviendo en un tiempo crítico, determinante. Y yo quiero llamar a la iglesia del Señor a que regresemos al señorío de Cristo, no solo el domingo, de lunes a domingo. De lunes a domingo. A escuchar, a pensar y a hablar conforme las palabras que Dios da. Conforme a las palabras que Dios da.
Señor, te damos gracias. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu realidad en nosotros. Perdónanos, Señor, por no identificar en muchas ocasiones las corrientes de este mundo. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos, a responder con tus palabras, amar como tú nos amas, hablar con claridad y en justicia. Cuando se levantan las fuerzas del mal, separando, Señor, uno del otro. Perfecciónanos en tu amor. Qué difícil es. Qué difícil es, Señor, cuando nosotros hemos logrado cierta comodidad, ciertos beneficios. Qué difícil es, Señor, cuando nos olvidamos que también sin ti éramos enemigos, extranjeros. Estábamos apartados, sin vida y reos de muerte. Lo único que ha hecho la diferencia entre nosotros y otros ha sido tú. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias por la bendición, Señor, de haberte conocido. De que nuestras vidas hoy son lo que son, no por quienes gobiernan, sino porque nuestra vida está en tus manos. Gracias por habernos preservado a los que llevamos 3 décadas, 4 décadas, 5, 7, 8 décadas sobre la faz de la tierra. Gracias por habernos guardado de tantas situaciones peligrosas. Gracias por haber estado allí cuando nadie estuvo presente. Gracias. Enséñanos a amar al extranjero, al pobre, al que no tiene voz. Enséñanos, Señor, a amar al que difiere. Enséñanos a mirar con ojos compasivos a los pecadores. Señor, la ira del hombre no obra la justicia tuya. Y necesitamos, Señor, desde el amor, corregir lo que está mal. Danos esa entereza. Danos ese amor que es irresistible y esa firmeza que no se compromete. Danos entendimiento para navegar, Señor, estas corrientes de este mundo. Señor, que nos sentemos con gente que piensa distinto para que quizás aprendamos algo. Para que quizás logremos comprender algo. No es para estar de acuerdo. Es para poder escuchar la historia de cada uno. Conociendo su historia le podremos contar la tuya. Y nos convertiremos en puentes, no en paredes. Que a esta iglesia lleguen los republicanos y los demócratas. Que lleguen los salvos y los perdidos. Que lleguen los blancos y los negros. El de México y el de Guatemala y el de Colombia y el de Puerto Rico. Que a esta familia se una, Señor, la mujer soltera y la mujer casada.
Que llegue hasta nosotros, Señor, el que nunca ha tirado ni una sola piedra. Y que también, Señor, llegue entre nosotros aquellos que la sociedad había desechado. Queremos ser tu iglesia. No somos inocentes. No andamos con los ojos cubiertos. No pretendemos, Señor, decir que nada está mal. Hay mucho que arreglar, pero hay mucho que amar todavía. Enséñanos tú. La esencia del nuevo pacto es que tú mismo nos enseñarías quién tú eres. Si te conocemos a ti, lo hemos ganado todo, aunque perdamos cosas aquí en la tierra. Gracias, Señor. Que seamos una iglesia encarnada, real, real. Una iglesia, Señor, donde el amor sea lo que nos une, donde el crecimiento es continuo, porque nos estamos edificando en amor. Que cada uno sea un embajador donde está. En su lugar de trabajo, en su negocio, en la escuela, en la casa, en el vecindario, en la familia, en los negocios, en las transacciones. Señor, el universitario y el que ya terminó y el que está comenzando, que haya un testimonio de tu verdad donde quiera que nos paremos. Que nuestras casas, Señor, sean posadas de paz. Que nadie llegue a perturbar nuestra paz, sino que sean sobrecogidos por la paz de nuestros hogares. Que se quite de entre nosotros primero toda división, maledicencia, gritería, toda palabra deshonesta. Que en nuestras casas, Señor, primero se experimente la paz. Que los vecinos puedan dar testimonio y fe de que ahí vive una familia cristiana. Que no nos identifiquen primero por la bandera. Que nos identifiquen porque somos tuyos. Que saludemos. Que nos paremos a hablar con ellos. Que les sirvamos cuando podamos. Que les seamos testimonio de que ser cristiano no es equivalente a ser politiqueros. Que ser cristiano es haber tenido una experiencia de nuevo nacimiento que nos marcó para siempre y hace la gran diferencia. Que entre nosotros no haya división, ni contienda, ni falta de respeto, ni falta de dignidad, ni falta de honor. Que entre nosotros nos amemos los unos a los otros, como tú nos has amado. Que nuestros hijos vean en nosotros un hombre y una mujer de Dios. Que vean en nuestros nietos, vean en nosotros una familia que les sirve al Señor. Una familia que habla diferente, que vive diferente, que da diferente, que sirve diferente. Una familia que se comporta diferente. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no lo podremos hacer. Bendecidos, mis amados.
Pareciera que el pastor Tommy estaba sentado a la parte de atrás del carro de nosotros en estos días. Yo le decía, Señor, de verdad, si no vamos a hacer la iglesia que tú quieres, ¿para qué hacer iglesia? Si no vamos a hacer la iglesia que tú quieres. Y la conversación de mi esposa es, Señor, ayúdanos, danos, Señor, dirígenos. Vamos a cumplir 3 años. Y aunque hemos dado pasitos, pininos, yo creo que, y yo no he hablado esto con el pastor Tommy, nada. Llevamos como 2 meses entre sus viajes y mis viajes que no nos hemos podido reunir para hablar asuntos de la iglesia. Pero es el mismo sentir. ¿Cómo hacemos que realmente esto tome un valor real y genuino? Y mientras él ministraba en la mañana de hoy, él tocó un punto que para los líderes que llevan mucho tiempo conmigo acá, saben de lo que les voy a hablar. En el 2021, nosotros estudiamos en uno de los discipulados un libro que salió justamente después de la pandemia. Y el título del libro es La Iglesia Relacional. La Iglesia Relacional. Y nosotros tomamos aquel libro, ¿te acuerdas, Mirna? Lo desmenuzamos y lo dimos a los líderes de la congregación. Pero nos faltó algo. Poner en acción las recomendaciones del libro. Y hoy, Pastor Tommy vuelve a tocar el tema que desde el 2021 lo tengo en un plan, pero no lo he podido ejecutar. Es el ministerio de la mesa. Y él habló exactamente lo que es el ministerio de la mesa. No como un programa más, sino como un estilo de vida diario, donde nosotros no simplemente nos conformemos con seguir estudiando y estudiando. Eso no está mal. Pero ¿cuándo va a ser el momento en que lo que estudiamos lo vamos a encarnar? ¿Cuándo nos vamos a sentar con ese necesitado? ¿Cuándo nos vamos a convocar para tomarnos un café? No para criticar lo que el pastor dijo el domingo, no para criticar al otro hermano, sino para compartir las grandezas de Dios. A mí el Señor me habló hoy. Yo no sé a usted, pero a mí el Señor me habló hoy. Cuando miramos lo que hacía la iglesia del primer siglo, la iglesia del primer siglo encarnaba lo que predicaba, porque Cristo no era solo un mensaje de domingo. A mí me parece que hemos caído en el comezón de oír un buen mensaje el domingo, aplaudir, wow, qué poderoso estuvo este mensaje hoy. Pero mañana, lunes, o saliendo de aquí, volvemos a nuestras rutinas, nos desconectamos
Aquí hay gente que no nos volvemos a ver de domingo a domingo. Eso no es iglesia. Para eso yo monto Antojitos Barbecue de nuevo y me voy a vender pincho. Que no se hace el bueno, se hace el buen mofongo. Y ya. Pero si vamos a hacer la iglesia encarnada, mi gente, yo les animo que estos días separemos tiempo de oración. Cada quien intime con el Señor. Y pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál es la misión mía en vida real? Muy bien lo dijo el pastor Tommy. Muchos tenemos diferentes asignaciones. Aquí está fluyendo una unción apostólica hace rato en nuestra iglesia, aunque no hemos nombrado un apóstol que sea el apóstol de la congregación, pero eso está fluyendo hace rato. Hay una unción pastoral. Aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, buenos maestros. Falta de palabra no es, y falta de educación no es. ¿Qué más? Que baje Jesucristo otra vez. ¿Sí o no? No es por vanagloria, pero tenemos lo que necesitamos en la palabra. Ahora es cómo llevamos esto a la realidad de nuestro día a día. Yo me gozo cuando me siento con alguien y nos tomamos un café y descubro tantas cosas con la gente. Wow, no sabía que habías pasado por esa necesidad, pero tu testimonio me aumenta mi fe. O tal vez en ese momento es el momento donde Dios me puede usar para traer una palabra de refrigerio, un consuelo, palabra de ánimo a otro. Pero si esto no lo encarnamos, somos un club. Y esto no se puede quedar allí, amada iglesia. No podemos quedarnos allí. Esto no depende de un edificio. No depende de programa, no depende de jerarquías elaboradas, sino la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que cuando yo te pueda mirar, si hay algo en mi corazón, como dice la palabra, si sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y vete y reconcíliate con ese hermano. Pero no sigamos dividiendo el cuerpo, sino que y muy bien lo dijo Pastor Tommy, mano, va a haber diferencia. Hay gente que no nos va a caer bien. Hay gente que no piensan igual que en todo como nosotros. Pero si estamos aquí y el amor es la pieza clave que va a unificar todo, mano, esto hay que ponerlo en práctica. Esto hay que ponerlo en práctica. Nos reuniremos más frecuentemente para orar. Aquí hay gente que no saben orar. Llevan 4 o 5 años y todavía no saben orar. ¿Cómo oro en el nuevo pacto? Porque a veces decimos cosas que nos enseñaron y como ahora es otro vocabulario, pues a veces ni nos atrevemos a orar. ¿Qué tal si podemos hacer una mesa con 2 o 3 que me digan: pastor, enséñame a orar? No sé orar en el nuevo pacto. Y nos tomamos un café y hacemos oraciones según el diseño del nuevo pacto. Pero no sigamos jugando a esto. Pastor, tengo un llamado de prepararme como evangelista, porque quiero predicar, quiero salir y ir aquí, ok, pues vamos a sentarnos a la mesa y vamos a hablar cómo puedes desarrollar eso que Dios está poniendo en ti. Pero esto no consiste de venir a sentarnos domingo tras domingo en una silla y escuchar una buena palabra
y decir qué buena estuvo la palabra, pero de lunes a domingo no se vive. Yo no sé si usted está conmigo, pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y antes de irme, aquí hay caritas que hace tiempo que yo no veía y sé que están aquí, y visitas. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, nosotros todavía podemos hacer llamados para que usted venga y nosotros oremos por usted. ¿Sabe lo que me he dado cuenta? Que lo que en un momento se criticó, se juzgó, nos burlamos, hoy en día se está trayendo de nuevo como que eso nunca debió haberse quitado. Y yo sé de lo que les estoy hablando, porque estuve expuesto a grupos que cuando yo decía me voy a subir al altar, me decían, ¿y dónde está el cordero? En vez de sentarse conmigo y explicarme por qué a esto no se le llamaba el altar. Lo que pasa es que yo dije, aquí hay una verdad y yo la quiero descubrir. Pero a veces nos vamos a los extremos. Los legalistas de la ley y los legalistas de la gracia. Donde a veces nos creemos que porque tenemos este mensaje y lo dominamos y lo sabemos predicar y suena bonito, nos da el derecho de mirar a los demás. Bendito, ahí estaba yo. Y alguien, a través del amor, me acercó a conocer al Dios de la gracia, al Dios de gracia. Y he abrazado esta verdad porque la viví. Porque del otro lado yo también era un legalista y nada de eso me funcionó. Pero como que en un momento dado uno se va al otro lado y entonces ahora uno empieza. A lo mejor no les ha subido lo que necesitan saber. Y a través del amor nosotros vamos a hacer esos vasos, instrumentos que Dios va a poder usar para que muchos de ellos vengan a esta verdad. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? De los que estamos aquí, ¿alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador y decir, ese es el Cristo que yo quiero conocer? Al que se predicó hoy, a ese Cristo de amor, a ese Cristo de misericordia. Esa es la iglesia que yo quisiera pertenecer. Una iglesia que encarne el amor de Dios. Que hay mentores que nos van a corregir, que hay gente que nos va a guiar, que nos van a enseñar, nos van a mentorear, nos van a coachar, pero lo vamos a hacer con el amor. Habrá alguien que diga, yo quiero a Cristo. Levante su mano. 1, 2 y 3. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, reconciliarse con el Señor, levanta tu manita. Hoy yo me convertí de nuevo. Yo no sé usted. A ser la iglesia que se predicó hoy. Eso fui yo. Dije, Señor, yo estaba muy lejos, pero hoy yo me entrego a esa iglesia encarnada. Aquí hay muchos líderes, mucho liderazgo aquí, mucho liderazgo, y eso es bueno. Pero si usted también sintió el llamado de Dios como yo lo sentí en esa sillita, ponte de pie. Ponte de pie. Y si usted no lo sintió, pues quédese sentado. Yo creo que es un sentir colectivo. Hay grupos madrugadores de 5 de la mañana que unos 15, 20 minutos que nos podamos conectar para orar nos puede cambiar el rumbo del día. No tengo que ir a tu casa, no me tienes que preparar el café, cada quien se lo prepara en su casa, pero crear esa mesa a las 5, 5 y media, 6. ¿A cuánto le gustaría participar de un grupo de oración? Mira,
Mira las necesidades. Donde le podemos decir a aquellos que están allá, nosotros también oramos. No es impuesto, no es que el que no se levante a las 5 es un carnal, no es que es una obligación hacerlo, pero hay un grupito que madrugamos mucho y nos levantamos temprano y que nos podemos conectar 10, 15, 20 minutos en la mañanita, madre, edificarnos los unos a los otros en oración. Ustedes dicen amén. Y hay otros que lo harán por la noche. Yo soy de las 5 y media, y ella va a ser de las 8 y media, 9, 10 de la noche. Ella es feliz con eso. Señor, ya oramos, pero hoy queremos volver, Señor, a los pies tuyos. Hoy queremos volver a escuchar esa palabra que nos desafía. Hoy queremos volver a escuchar tu palabra que no nos deja igual, que nos conmueve, que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Que saliendo de este lugar nos podamos convertir en esos ministros competentes. No por decir que lo somos, sino porque manifestamos el amor tuyo. Y si por amor tú lo entregaste todo, ¿cuántos estaremos dispuestos en este lugar a entregarlo todo por la causa eterna del evangelio de la gracia y del amor de Dios? Tal vez no seremos los más invitados, como dice Tommy. La gente dirá cuánta cosa diga. Pero si lo ejecutamos como Dios espera que lo hagamos. A mí siempre me enseñaron que los frutos matan cualquier chisme. Los frutos. El fruto es evidencia de que algo está sucediendo en ese lugar. Amada iglesia, como pastor, unámonos. No es una tarea de uno. Es la tarea de todos. Es la tarea de la iglesia completa. Así que les bendigo, pastor, gracias, porque de verdad te usó el Señor para salir de una comodidad donde para mí estoy cómodo, muy cómodo. Tengo 5 predicadores cuartobates aquí, pero Dios nos ha entregado una misión que hay que comenzar a ejecutar y eso tiene que comenzar por la cabeza. Así que les bendigo. Pronto estaremos comunicándonos a través de los chats, diferentes cositas que vamos a comenzar a implementar donde usted no está obligado, pero por ejemplo es ese grupito de oración 2 días a la semana pudiera venir bien para algunos, y en eso queremos trabajar. Amén. Edgar, adelante. Bendiciones, iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo pueden reconocer que este mensaje hoy estuvo poderoso? Siempre que me toca hacer esta parte, yo estoy ahí sentado buscando una frase o un momento que yo puedo usar para conectar cuando suba. Pero después de esta predicación te tengo que decir, pastor, que yo tengo un vacío aquí en el estómago. Porque yo dije, yo sabía que pastor Tommy le gustaba jugar pelota, pero yo no sabía que él era boxeador espiritual. Y si usted no sintió hoy los golpes del espíritu, usted no quiere ser un mejor hijo de Dios. Usted no quiere caminar con Cristo. Porque cada vez que él decía algo, yo sentía aquí, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Todavía hay áreas que tienes que cambiar. Todavía hay áreas que tienes que mejorar.
Todavía la desesperación de escuchar algo que no me gusta me causa querer responder, no con lo que Cristo quiere, sino con lo que yo tengo por dentro. Me senté ahí y tuve que bajar la cabeza y decirle: Señor, perdóname. Porque aunque quiero ser el hombre que quiero ser, a veces fallo en el camino tratando de verme como el mundo nos ve. Y este mundo te quiere dividir. Abre tu teléfono cuando salgas de aquí ahorita mismo, abre Facebook, y lo primero es que te quieren decir: o tú piensas como liberal o tú piensas como conservador, pero en el medio no puedes estar. O odias a este y amas a este, o amas a este y odias a este, pero no puedes estar en el medio. Pero hoy aprendimos que sí hay un medio, porque si mi identidad es Cristo, entonces ahí es donde tengo que yo estar. Wow, wow, wow. Algunos de nosotros vamos a tener que volver a nuestra casa y borrar cosas que hemos puesto. Porque no podemos manifestar a Cristo cuando nos sentamos en un celular y escribimos cosas que van a herir a los demás. Y yo he caído en eso. Y si usted no ha caído en eso, se está mintiendo, porque todos nosotros hemos caído en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque esta sociedad está creada para que tú y yo estemos divididos. Te voy a dar un testimonio. Cuando asesinaron a este muchacho, mi hija lo seguía mucho. Lo escuchaba todas las mañanas. Yo me despertaba en las mañanas y ella estaba escuchando a él. Cuando lo asesinan, a ella le causó un dolor. Y yo entiendo, porque era una persona que ella escuchaba mucho. Ella puso una foto en las redes sociales que dice: Rest in peace, Charlie Kirk, o su nombre, Kirk. Y ella sube esa foto y es joven, tiene 21 años, está rodeada de un montón de muchachos que no piensan como ella. Y la empezaron a escribir, y la empezaron a bombardear. Gente que ella ama, gente que ella aprecia, gente que ella piensa que son amigos, hasta familia. Y ella viene y me dice: papi, ¿qué le respondo? Y ella estaba ahí sentada, tú estabas ahí sentada. Y yo le dije: no te atrevas a escribir nada, porque en el momento que tú escribas algo, y tú eres testigo porque estabas ahí, en el momento que tú escribas algo, rompes, desarmas, tumbas el puente que Dios te va a dar para hablar desde Cristo. Así que quédate callada. Si no te gusta, ora por ellos, ponlo. Y lo que ella respondió, yo dije: no respondan nada, simplemente ora por ellos. Porque a veces nuestras palabras hacen que esa persona jamás escuche una sola palabra de Cristo de parte tuya. Y si una persona te dice: yo a ti no te voy a escuchar lo que tengas que decir de Cristo a causa de tus creencias, perdiste el tiempo. Volviste al punto cero. Así que si usted no se va de hoy aquí con ese vacío en el corazón, en el estómago, pensando qué más yo puedo hacer para ser un mejor hijo de Dios en medio de una sociedad que se está destruyendo en sí misma, y nosotros somos la respuesta. Te confieso, muchas veces pensaba yo: ¿por qué no respondemos? Y te vuelves y te pones espiritual. Y piensa: pues si ellos gritan, gritemos más, que Cristo es vivo, que Cristo. Y nos ponemos espiritual porque decimos: no, la voz de la iglesia está callada. Pero nuestro llamado no es a contender, nuestro llamado es a manifestar el amor de Cristo, para que el mundo sepa que dentro de ti hay un Cristo que gobierna. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Así que tal vez hoy sí me llegó mi amén. Mi amén casi lo tengo que sacar desde los tobillos, como dijo el pastor, porque me chocó. Pero cuando te chocas, porque Dios quiere hacer algo más grande contigo. Y si no te chocó, vete a evaluarte, porque hay algo mal en ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios por este día? Amén. Vamos a hablar de la generosidad de Cristo. No hay mucho que decir, pero lo tengo aquí escrito, lo voy a leer. 2 Corintios 9, de 5 al 7 dice:
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te voy a regalar 3 cositas aquí rápido, porque ya me están mirando con cara de steak, que se quieren ir a almorzar. En el antiguo pacto dar estaba regulado por mandamientos claros, diezmos, primicias, ofrendas. En el nuevo pacto dar es un acto de libertad que refleja el corazón de Cristo en nosotros. No es un intercambio comercial, sino un principio espiritual. Los que venimos de la vieja escuela decíamos, no, pacta para que seas bendecido. Si pones 1,000, Dios te devuelve 10,000. Esto no es una transacción comercial de que yo pongo algo para recibir. Esto es algo espiritual. Y número 3, damos con gozo porque damos desde la abundancia de Cristo. Y como pastor lo dijo, lo resumió en un minuto. Nuestro ADN en Cristo es la generosidad. Amén. Cierra sus ojos conmigo, vamos a orar por Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque tu palabra nos debe tocar el corazón para que sea transformado, Señor. Bendecimos, Señor, al pastor, bendecimos lo que depositó en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, también este día por las ofrendas, Señor, por el dador generoso, por aquel que entiende que en Cristo hay bendición, que somos más que bendecidos en Él. Multiplica toda obra de generosidad. Bendice al dador alegre, Señor, y te damos gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Hay varias maneras de dar tu generosidad aquí en Iglesia Vida Real. Lo puedes hacer por medio de Church Center App, por medio de PayPal, y en persona aquí. Cada uno hágalo de acuerdo a su gusto y como más fácil le parezca. Amén. Le voy a regalar 2 anuncios antes de irnos. Recuerden, septiembre 27 tenemos nuestro desayuno para nuevos miembros o personas que quieran conocer la iglesia. Si usted está viniendo aquí, pero todavía no se ha hecho miembro, lo invitamos a este desayuno para que comparta con los líderes, con los pastores y aprenda un poquito más de lo que es Iglesia Vida Real. Amén. Y en noviembre 1 tenemos nuestra feria de salud. Repita conmigo, noviembre 1, feria de salud. Mira lo que vamos a tener: pruebas de glucosa gratis, revisión de signos vitales, charlas de salud. Usted sabe que si usted no es una persona saludable no puede funcionar correctamente en nada. Así que es importante que venga. Y no solamente que venga. Diga conmigo, tengo que invitar a alguien. No puedo venir solo, tengo que invitar a alguien porque esto es algo para la comunidad. Así que vamos a hacer que este evento sea todo un éxito. Vamos a invitar mucha gente y vamos a impactar la comunidad de esta manera. Amén. También estamos buscando personas que quieran servir durante ese evento. Y si usted quiere más información o cómo hacerlo, véase con la hermana Sujei, que está allá atrás, y se puede inscribir con ella. Amén. Póngase de pie conmigo. No se le olvide. Póngase de pie, tranquilos. Puede seguir poniéndose de pie. No se olvide conectarse con nosotros por medio de Instagram, de Facebook, nuestras redes sociales. Y sobre todo, los miércoles para nuestra clase de escuela, formación ministerial. Si usted se lo está perdiendo, no le voy a contar. Conéctese, porque eso está buenísimo. Amén. Estire sus manos hacia aquí. Vamos a hacer despedidos. Repita conmigo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios les bendiga. Feliz domingo a todos.